Yo siempre he respetado a su hija. La relación no anda bien y quiero que hagamos un viaje. Para eso necesito que me preste una plata. Bueno, que nos preste, porque somos dos. Además es su hija y... ¡Déjeme hablar! Si usted no nos presta la plata, la relación está en peligro y usted será el culpable. Ahora sí, que venga el suegro. ¿Necesita dinero ya? Ahora podrá solicitar adelantos de su tarjeta de crédito desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. Nicaragua, rebelión, confrontación y factores de una eventual solución. Lo que comenzó hace 3 semanas como protestas contra la reforma del sistema de pensiones se convirtió rápidamente en una indignación general y protestas contra dicha reforma confiscatoria y contra los asesinatos y la represión desatadas por el régimen, para convertirse luego en una abierta rebelión contra la dictadura de una década, de una nueva dinastía en formación, la de los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, presidenta y vicepresidenta de Nicaragua. Para entender la crisis nicaragüense y los factores de una eventual solución, hemos invitado al periodista nicaragüense y salvadoreño también, Álvaro Cruz, director de Diario El Mundo, quien todos los días sigue con especial interés y mucha información los acontecimientos de su país. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Alberto. Un gusto estar aquí. Buenas noches a toda tu audiencia. Muy bien. En total, Daniela Ortega ha estado en el poder 22 años, 5 años de 1979 a 1984, formando parte de aquella Junta de Reconstrucción Nacional, y luego ya como presidente electo democráticamente desde 1984 hasta a principios del 90, cuando ganó Violeta Barrios de Chamorro. Es decir, esos fueron los primeros 11 años. Pero desde el 2007 hasta la fecha lleva otros 11 años. Lo intentó 3 veces, finalmente llegó al gobierno, ¿verdad? Y en total entonces tiene 22 años en el gobierno. La gran pregunta es, ¿cómo fue que logró Daniel Ortega regresar al Ejecutivo y luego controlar todos los poderes del Estado, ganar todas las elecciones, eliminar a la oposición, amasar una enorme fortuna y crear una nueva dinastía familiar con algunos paralelos a la de Somoza? A ver, yo creo que es una combinación de factores que va desde el gobierno de Arnoldo Alemán fue inmensamente corrupto, pero es un gobierno del Partido Liberal de derecha. Y a partir de ahí Ortega explota el descontento popular. Pese a ello no gana la elección, la gana Enrique Bolaños, que era del mismo partido. Bolaños se convierte en un permanente denunciante de las arbitrariedades de Alemán. Entonces Alemán y Ortega, enemigos naturales de Bolaños, hacen un pacto desde la Asamblea y varias veces intentan derrocar a Bolaños. Finalmente hacen un acuerdo para reformar las leyes electorales y bajar el porcentaje de votos para ganar la elección a 35%. Daniel Ortega gana entonces las elecciones de noviembre de 2006 con 38% porque el Partido Liberal se divide entre Eduardo Montealegre y José Rizo, que se vuelven 2 candidatos de derecha, obtienen 62% juntos, pero Ortega, como ganó más del 35%, gana la elección. A partir de ahí viene una serie de
de eventos, un progresivo apoderamiento autoritario de todas las estructuras institucionales del país, en gran medida gracias a que Hugo Chávez y otros viejos amigos de Ortega, como el coronel Muammar Gaddafi, el líder libio, financiaban su gobierno y lo financiaban a él personalmente, él lo ha admitido. Entonces, especialmente con el dinero venezolano, empieza a corromper a la derecha, a dividir a la derecha, se apodera de todas las instituciones progresivamente. Inicialmente era un pacto en el que Ortega y Alemán se dividen las instituciones. 6 magistrados para mí, 6 magistrados para vos, pero al final con esa compra de conciencias termina dominando la Corte Suprema de Justicia y termina dominando el Consejo Supremo Electoral de una manera en la que empieza a controlar todos los resultados electorales y se empieza a bromear en Nicaragua que ya los resultados están dados, solo falta que los anuncien, ¿verdad? La figura más prominente del Tribunal Electoral, del Consejo Electoral, es Roberto Rivas, y Roberto Rivas es el artífice de una serie de fraudes electorales que empiezan en 2008 con la elección municipal, que claramente le arrebatan a Eduardo Montealegre, y a partir de ahí, 2011 y el resto de sucesivas elecciones, incluyendo la de Ortega, la última de Ortega, terminan con unas ganancias impresionantes. Pero esas alianzas, además, Álvaro, llevaron precisamente a un cambio en la Constitución de la República. A eso iba a ir. Para permitir la reelección. A eso iba a ir. La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua está integrada por miembros del Partido Sandinista que lo declaran públicamente, ¿verdad? Y entonces el Partido Sandinista, el Frente Sandinista, llega al extremo, estos magistrados llegan al extremo de declarar inconstitucional un artículo de la Constitución para permitir que Daniel Ortega se reelija, porque había un artículo de la Constitución que prohibía la reelección. A partir de ahí, no solo se reeligió una vez, sino una segunda vez, y además también quitaron del marco constitucional un artículo que impedía que los parientes del presidente fueran funcionarios, y su esposa es electa vicepresidenta. Eso es parte de todo el control institucional y que nos ha llevado al día de hoy. Y entiendo que la ayuda masiva o el regalo masivo de los recursos venezolanos que superan los $4.000 millones apropiados por Daniel Ortega también ha jugado un papel importante, no solamente en el control del poder, pero también para ganar elecciones. Por supuesto, para crear un clientelismo político extremo, para comprar medios de comunicación, para favorecer a un sector del empresariado que se alió con ellos, que fundamentalmente hizo un acuerdo: nosotros no nos metemos en política y dejamos ganar dinero salvajemente. Y entonces se creó un sistema político económico medio extraño, en el que es un gobierno autoritario de izquierda con un discurso bastante parecido al venezolano, pero que por otro lado permite un capitalismo salvaje en la que los empresarios ligados a Ortega se vuelven inmensamente ricos sin ninguna medición o control alguno de su competencia. Esto es lo que yo he denominado la dictadura casi perfecta. Así es. Y es esa dictadura casi perfecta la que está entrando precisamente en crisis. Ya van 50 muertos, más de 400 heridos, más de 200 detenidos y una buena parte de ellos torturados. La pregunta es: ¿por qué una reforma de las pensiones encendió la chispa que se convirtió ya en una rebelión nacional? Cuando todo parecía que estaba calmado, el régimen tenía el control de todo el poder, la economía crecía, la oposición decimada, ¿verdad? En los medios de comunicación controlados, y pareciera que esto iba para largo, y sin embargo, de repente, las cosas cambiaron. A ver, yo lo atribuyo a varias cosas. Primero, yo creo que era una olla de presión, una burbuja que tarde o temprano iba a estallar. Las protestas en realidad empezaron una semana antes, en realidad ya cumplieron un mes, el 10 de abril
ocurre una cosa que para los nicaragüenses es muy sensible y es el tema de las reservas forestales. Los nicaragüenses tienen un apego muy especial al tema de sus bosques y de su naturaleza. Y entonces se quema una reserva forestal que es más o menos del tamaño de El Salvador, que es la reserva Indio Maíz, en la zona sur del Caribe nicaragüense. Y durante 3 días el gobierno no hace absolutamente nada por ello y empiezan unas protestas estudiantiles. Las protestas son reprimidas por el gobierno, pero el gobierno actúa finalmente y controla el incendio forestal. Se destruyen 6.000 hectáreas de bosques. Cuando termina esa crisis, aprueban la reforma de pensiones y ahí sucede una cosa. Entre la reforma de pensiones había un artículo que le reducía en 5% las pensiones a los ancianos, a los jubilados. Y ocurre una protesta de jubilados en Camino de Oriente, en una zona muy, muy conocida de Managua, y llegan las turbas del sandinismo y golpean a los jubilados, golpean a un grupo de viejitos. Y esa es una de las cosas intocables en la sociedad nicaragüense. La sociedad nicaragüense, el respeto a los abuelos es una cosa muy importante, y entonces la gente se indigna y al día siguiente empiezan las protestas estudiantiles. Originalmente las reprimen, golpean periodistas, le roban equipos a los periodistas, y la juventud sandinista es nada más que un grupo no es un grupo cívico, es un grupo de asalto formado por lumpens del sandinismo, financiados por el gobierno, que colaboran con la policía para hacer el trabajo sucio. Y en ese contexto es que introducen entonces la reforma de pensiones. La protesta empieza, la golpiza a los viejitos provoca las protestas estudiantiles y la primera golpiza. Pero lejos de amedrentar a los muchachos, esto estalla. Y ocurren 3, 4 días de protestas, empieza a haber muertos, empiezan 10, 12 primeros muertos. Estalla en las universidades, ¿verdad? Estalla inicialmente la UCA, la Universidad de los Jesuitas, la Universidad de Ingeniería, la Universidad Agraria, y extrañamente estalla en una universidad bastante discreta que se llama la Universidad Politécnica, que es de la Convención Bautista, una universidad de clase media que nunca había tenido una participación política determinante. Universidad privada. Exacto, y se vuelve un foco de resistencia y actualmente sigue siéndolo contra el régimen, ¿verdad? Y luego estallan las protestas en las 3 ciudades donde precisamente hace 40 años estallaron las protestas contra el régimen de Anastasio Somoza, León, Masaya y Estelí. Y el gobierno pierde esencialmente el control de las calles, ¿verdad? El régimen no puede controlarlos y entonces reprime. Y luego ocurren en este lapso 3 megamarchas, llamaría yo, que yo nunca había visto en la historia de Nicaragua. Había visto algunas concentraciones grandes, como cuando el Papa Juan Pablo II llegó en 1996, pero realmente jamás había visto yo una marcha, digamos, de 6, 7 kilómetros de personas. Nunca había visto, yo estuve en una de las marchas y estuve en el punto de convergencia de todas las marchas que venían de varias direcciones de la capital y durante 3 horas no paró de llegar gente. A mí fue una cosa que me sorprendió mucho. Ya no estamos hablando de protestas, sino de todo un sentimiento de rebelión nacional. Cambió la psique, el sentimiento. Hay un factor, se dice que intervienen los nicas, lo vimos en las elecciones de 1990, que es precisamente el huehuense, el baile de máscaras, esta obra satírica que tú puedes explicar mejor. A ver, tradicionalmente hay una obra literaria teatral, es un drama satírico que se llama El Huehuense, fue escrito originalmente en el siglo XVI y es una obra que esencialmente trata de un indígena de Masaya que se burla
con un lenguaje ambiguo de los colonizadores españoles. En resumen, aparenta someterse a la autoridad mientras al mismo tiempo la está socavando, ¿verdad? Pareciera que esto está muy arraigado en la psicología, en el sentimiento nicaragüense. Lo vimos en el 90 y pareciera que ha vuelto a aparecer. Exactamente, y además por eso se equivocan tanto las encuestas en Nicaragua. En 1990 decían que Daniel Ortega iba a ganar con el 60% a Violeta Chamorro, y precisamente fue Violeta Chamorro la que ganó con el 60%. Y todavía en febrero, una encuestadora como Sid Gallup, que por cierto ha cometido una serie de errores en toda América Central en los últimos años, dijo que Daniel Ortega era el presidente mejor evaluado de América Latina. Entonces no sé si fue el huehuense o fue que la metodología de esas encuestas las que se equivocaron, ¿verdad? Pero yo tiendo a pensar que, ¿qué es eso? El nicaragüense intentaba mostrar, aparentar que estaba bien, que estaba conforme, pero en realidad estaba en una olla de presión que esto provocó el estallido. Vamos a regresar muy pronto de este corte comercial. ¿Cuánto dinero necesitas? Descubre Multimoney, créditos fácil de tramitar y rápidos de desembolsar, desde $350 hasta $11,000, sin trámites adicionales, sin fiador y sin orden de descuento. En 24 horas tendrás tu cheque en tu casa u oficina. Tendrás entre 48 o 60 meses plazo y puedes pagar de lunes a domingo. Pagar es sencillo, sin fila y con horarios extendidos. Multimoney, tu crédito al instante. Búscanos en nuestra página web y calcula tu cuota. El fútbol es mi pasión. Desde niño quise estar en las grandes ligas y me esforcé por lograrlo. Entrenando y estudiando a través de internet, mirando y practicando las jugadas de los mejores futbolistas del mundo. 5 megas, línea fija y un Smart TV Samsung de 43 pulgadas. Todo incluido por $40 al mes. Soy Darwin Seren y soy parte de la nueva generación de Salvador. Nicaragua, rebelión, confrontación y factores de una eventual solución. Este es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con Álvaro Cruz, periodista nicaragüense, director del diario El Mundo, que nos acompaña esta noche. Álvaro es nadie mejor que Álvaro para analizar los acontecimientos de su país, que les da un seguimiento especial todos los días. Álvaro, el miércoles pasado hubo una nueva marcha nacional con más de 200.000 ciudadanos. Este es el cálculo del que se habla. El periodista Carlos Fernando Chamorro de Confidencial describió este importante acontecimiento en estos términos. Esta tarde se llevó a cabo una marcha multitudinaria contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, demandando que los gobernantes que son responsables de la masacre de abril, que dejó a más de 46 muertos, se vayan del poder. Una marcha cobijada únicamente por la bandera azul y blanco, en la que marcharon de manera pacífica, sin ningún incidente de violencia. Ahí estaban varios centenares de miles de personas, esos que la maquinaria de propaganda que dirige la vicepresidenta Rosario Murillo llama grupos minúsculos y grupos vandálicos de la derecha. Pero la gente marchó con alegría, agitando la bandera nacional como símbolo de libertad, y junto al dolor y al luto por los estudiantes caídos hubo también un desborde de humor y creatividad popular. ¡Pueblo, únete! ¡Pueblo, únete! ¡Pueblo, únete! ¡A tu pueblo!
Decenas de miles de estudiantes universitarios y de secundaria, trabajadores, campesinos, profesionales, sectores medios y también empresarios pertenecientes a las cámaras empresariales participaron en esta marcha que fue convocada por la Coalición Estudiantil Universitaria 19 de abril, los jóvenes que lideran la rebelión cívica y por el movimiento por Nicaragua. Y las demandas que dominaron las consignas de esta marcha, otra vez, fueron el reclamo de justicia para que los asesinos de más de 46 muertos sean castigados. ¡Qué bárbaro! Stalin, Hitler le quedan chiquitos este maje, brother. ¡Qué horrible! Ha sido una masacre, ¡qué horrible! Se me revuelve el estómago. Yo hice servicio militar, corté café, mini cruzada. Te voy a decir algo, yo soy sandinista, no soy orteguista. Nunca lo seré. Soy una trabajadora que yo estoy cerca de jubilarme y empezó primero por la reforma y ahora queremos democracia, libertad. La verdad que Daniel Ortega deje el poder. Igual que en la primera demostración multitudinaria del lunes 23 de abril, que marchó desde Metrocentro hacia la UPOLI, e igual también que en la segunda marcha del sábado 28 de abril, convocada por la Iglesia Católica, la gente gritaba, eran estudiantes, no eran delincuentes, respondiendo al insulto y a la burla del comandante Ortega. Y ahora el pueblo autoconvocado está demandando que cese la represión y que Ortega y Murillo se vayan del poder. Aquí porque quiero ver a mi patria libre. Por eso, por los heridos, por los estudiantes, por todos los que han masacrado, por los torturados, porque este gobierno ya no nos representa. La marcha salió de los predios de la Catedral Metropolitana de Managua a las 2 en punto de la tarde en dirección sur, hacia el monumento de Alexis Argüello, para luego girar hacia el este y finalmente hacia el norte para concluir en la rotonda de Cristo Rey y regresar otra vez a la rotonda de Metrocentro. Un recorrido de más de 3 kilómetros en una avenida de 4 carriles que siempre estuvo colmada de gente, pues mientras la avanzada de la marcha llegaba a Cristo Rey, todavía miles no salían de la zona de Catedral y Metrocentro, y los campesinos del movimiento anticanal apenas estaban llegando a la zona de Metrocentro para empezar a marchar, y miles de personas continuaban sumándose desde la pista Juan Pablo II en la zona de carretera Masaya y la pista de la Resistencia que conduce a la zona norte. La gran mayoría de los participantes de esta marcha por la paz y la democracia, que congregó, repetimos, a varias centenares de miles de personas, eran originarios de la ciudad de Managua, aunque también llegaron ciudadanos de Jinotega, Camuapa, Catarina y Masaya, utilizando sus propios medios de transporte, mientras en Matagalpa, León y Ocotal también hubo manifestaciones simultáneas. Venimos como 20 y no somos pagados, venimos por nuestra propia cuenta y voluntad. Aquí nadie nos paga, aquí nosotros estamos luchando para que se vaya este gobernante, que ya no lo queremos aquí. Bueno, lejos de disminuir la protesta, la manifestación y esta rebelión con características cada vez más nacionales, el proceso pareciera profundizarse, el sentimiento de indignación, de rebeldía. Los jóvenes estudiantes que lideran la protesta, al igual que la Iglesia Católica, han dicho que una comisión independiente debe de investigar estos asesinatos y la represión contra los estudiantes, exigiendo al presidente Ortega que invite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a investigar los hechos, mientras él ha expresado su disposición al diálogo. Pero por el otro lado, Álvaro, estamos viendo que la gente ya no está planteando o ya no se ha contentado de que dejó sin efecto Ortega la reforma de pensiones. Está planteando que se investiguen a los asesinos, a los que han reprimido,
y que además se vaya Ortega y Rosario Murillo, su esposa y vicepresidente. Entonces, por un lado estamos hablando de que hay llamados al diálogo, pero por otro lado vemos que las posiciones de ambos lados están absolutamente separadas. Absolutamente. Yo creo que yo soy muy pesimista sobre el tema del diálogo. Yo creo que es solamente una estrategia de Daniel Ortega para ganar tiempo, para cansar a las protestas, y yo creo que él está decidido, por lo que está mostrando, a aplastarlas a sangre y fuego. Ortega va a causar probablemente centenares, si no miles de muertos antes de que quiera salir pacíficamente. Y yo creo que, a diferencia de Venezuela, los nicaragüenses no van a permitir cansarse. Yo tengo la impresión que va a haber una salida violenta. Yo pensé originalmente que iba a haber una salida pacífica, que iba a haber una transición, que Ortega a sus 72, 73 años lo iba a entender, pero creo que no, está aferrado al poder, está aferrado a su dinero, pues uno de los hombres más ricos de Nicaragua. Sus hijos son todopoderosos, tienen negocios de todo tipo. Es la réplica de la corrupción de la dictadura de Anastasio Somoza. Solo que pareciera que en este caso él tiene un control mayor de la situación, además de mucho más recursos económicos. Bueno, Somoza era el hombre más rico de Nicaragua también en esa época y cayó. Yo creo que puede llegar un punto extremo en el que la pareja presidencial tenga un fin parecido a los Ceausescu, ¿verdad? Los dictadores rumanos que en 1990 terminaron linchados por su pueblo. No me extrañaría una salida así. Pero bueno, algunos dirán, mira, algunos desearán que la salida sea que se vayan, no necesariamente que los maten como Ceausescu, pero cuando se analiza el balance de fuerza real, si él llegó ahí, supuestamente, bueno, ganó las elecciones. Otra cosa es que haya habido el pacto ese pacto y los fraudes. Siempre se expresó que tiene mucho apoyo popular todavía, además con toda la política asistencialista, con los recursos que le dio Chávez, etcétera. Esto ha sido muy importante, gente que dice que le ayudó con el chanchito, que le ayudó con el zinc, el techo, las láminas, sí, las láminas, etcétera. Por otro lado, él se siente legítimo, controla el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, controla buena parte de los medios de comunicación, los partidos de oposición están decimados. El analista Manuel... Es dueño de la policía, porque su consuegro es el director de la policía. El director de la policía, y se supone que tiene un control fundamental sobre el ejército. Bajo esa perspectiva, la correlación de fuerzas es desfavorable todavía para el movimiento, no sé si llamarle insurgente, pero que se está revelando cada vez más. Entonces, en estas cosas, más allá de los deseos, este es un tema de correlación de fuerzas. Algunos dicen, Álvaro, bueno, vamos a ver si los estudiantes siguen protestando, si la protesta se generaliza, si a nivel internacional las denuncias crecen y comienzan a aplicar sanciones o a aislarlo, y si comienza a incrementarse la represión, vamos a ver qué va a hacer el ejército. ¿Por dónde ves la salida? ¿Cuál es el punto de quiebre? A ver, yo quiero primero hacer una diferencia. Yo creo que, a diferencia de 1978-79, esto no es una insurrección armada. Esto se parece más al fenómeno de la primavera árabe. Esto es una primavera nicaragüense. Una protesta espontánea sin liderazgo estructurado, sin partidos políticos, porque no hay partidos políticos. Y la única fuerza generadora que apoya a los estudiantes es la Iglesia Católica. Ahí hay además algunos obispos bastante beligerantes contra el régimen, que han defendido, incluso algunos sacerdotes que se han convertido en escudos de defensa de los estudiantes ante la represión. Algunas salidas posibles.
que Ortega entre en la sensatez y haya un diálogo legítimo y que se pacte un adelanto de elecciones. Es con un Consejo Supremo Electoral nuevo, porque el actual son 5 integrantes que forman parte del Frente Sandinista. Otra salida... Pero que se dirima entonces en elecciones anticipadas. Exactamente. La otra salida, que es la que quiere Ortega, es llegar hasta 2021, cuando vence su periodo, seguramente presentar a su esposa como candidata, no cambiar nada y ganar la elección, ¿verdad? La otra salida de la que se ha hablado es una posible... las exigencias han empezado a hacer que salga Ortega de todas maneras. La escritora Yoconda Belli incluso habla de que ya ahorita el diálogo solo es para poner las condiciones de salida de Ortega, ¿verdad? Pero entonces el problema es el planteamiento de ¿y entonces quién? Alguna gente empieza a hablar de una junta de gobierno como la que se creó en 1979 cuando cayó Somoza, una junta de gobierno que conformen 4 o 5 personas de diferentes sectores. Un gobierno de transición. Es un gobierno de transición que eventualmente haga una reforma institucional y provoque una elección libre en un periodo corto de tiempo, ¿verdad? Ahora, yo creo que la protesta se está generalizando. Ya este jueves y viernes pasados había importantes protestas en el interior del país, ya no de estudiantes, sino de campesinos. Hay un fuerte movimiento campesino que surgió como protesta ante esa locura de Ortega del canal interoceánico, que esencialmente le permitía a un inversor chino apropiarse de enormes territorios en Nicaragua, y eso generó una protesta muy grande en un movimiento campesino espontáneo también, que fue duramente reprimido y que ahora está aliado con los estudiantes, ¿verdad? Entonces ahora tienen campesinos, movimiento ecologista, estudiantes, es decir, y además se está extendiendo esto en diferentes lugares del territorio nacional. Pero claro, el tema es cuál es el referente, quién es el referente que supuestamente conduce este proceso. Son los estudiantes, bajo una conducción bastante horizontal. ¿Quiénes se sentarían a la mesa? ¿Serían ellos con otros sectores de la sociedad civil? Sí, yo creo que hay un sector también de la empresa privada que podría ser fundamental en este proceso, ¿verdad? El COSEP, que es el equivalente a la ANEP salvadoreña, fue durante estos 11 años un cómplice de las políticas de Ortega. Se silenció absolutamente todos los abusos del régimen. Ese es el modelo que hablaban algunos aquí, que era el ideal, ¿verdad? Entonces, pero ahora hay un fuerte, increpados por toda la población y especialmente por los estudiantes, ahora hay un fuerte movimiento de empresarios privados en contra del régimen. Y entiendo que, bueno, aunque llegaron tarde, pero llegaron, entiendo que hay divisiones, hay algunos que están más a favor de una salida de Ortega, mientras que otros creen que podría haber una negociación que conduzca a reformas y a unas elecciones anticipadas, o sea que hay diferencias en el sector privado mismo. El otro tema es si frente a el tema es si es posible una salida sin que haya más sangre, sin que haya más represión, y desgraciadamente pareciera esto difícil. Así es, yo no creo que Ortega va a dejar el poder sin mayor represión, sin mayor sangre. Yo creo que él va a querer aplastar la revuelta a sangre y fuego. Si bien es la policía, entiendo yo, y estos grupos, llamémosle paramilitares, de estas turbas divinas vinculados a la llamada juventud sandinista, quienes se han encargado también de hacer estas atrocidades, el ejército como tal todavía no ha participado. El ejército ha tenido una actitud bastante prudente, no ha participado en ninguna represión a los estudiantes o a las protestas. Sus únicas incursiones han sido para proteger bienes públicos. El viernes anduvo circulando una versión de que habían hecho presencia en el departamento de Carazo, pero al parecer solo habían pasado por la ciudad, no había. Pero la gente está muy activa en las redes sociales. Ese es otro factor, por cierto, que no tocamos. Las redes sociales han sido
el principal factor de lucha contra el régimen, el de denuncia, y por eso el régimen tiene una iniciativa para controlarla, ¿verdad? Quiere prohibir algunas cosas que para nosotros son muy normales, ¿no? Hay que decir finalmente que en esta rebelión se encuentra diversos sectores de la sociedad nicaragüense, de ideologías de derecha hasta izquierda, y también los excomandantes de la revolución, los excomandantes guerrilleros, ¿verdad? Están todos en la oposición. El ex vicepresidente Sergio Ramírez, que recién ha ganado el premio Príncipe de Asturias. Y también, que le dedicó precisamente a los jóvenes. Ernesto Cardenal, Yoconda Belli. O sea, estamos hablando de que lo mejor del sandinismo junto a otras fuerzas están empeñados a que esta vez debe haber un cambio. Álvaro, quiero agradecerte tu presencia. No, por favor, yo soy el agradecido. Noche. Muchas gracias. Encantado. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por su atención. No nos cambie, viene Prisma. ¿Cuánto dinero necesitas? Descubre Multimoney, créditos fácil de tramitar y rápidos de desembolsar, desde 350 hasta $11,000 sin trámites adicionales, sin fiador y sin orden de descuento. En 24 horas tendrás tu cheque en tu casa u oficina. Tendrás entre 48 o 60 meses plazo y puedes pagar de lunes a domingo. Pagar es sencillo, sin fila y con horarios extendidos. Multimoney, tu crédito al instante. Búscanos en nuestra página web y calcula tu cuota. Haz el número 20, número 20. Para trámites del DUI, haz tu cita en línea. Programarla es fácil. Entra a www.dui-mediosb.com. Haz clic en el icono de cita en línea. Llena los datos. Escoge fecha, hora y DUI Centro. Confirma por correo y listo. O también hazlo llamando al 2555-1900. DUI Centro. Identificando a El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. El fútbol es mi pasión. Desde niño quise estar en las grandes ligas y me esforcé por lograrlo. Entrenando y estudiando a través de internet, mirando y practicando las jugadas de los mejores futbolistas del mundo. 5 megas, línea fija y un Smart TV Samsung de 43 pulgadas. Todo incluido por $40 al mes. Soy Darwin Seren y soy parte de la nueva generación de El Salvador.